Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a un estudio más de la palabra del Señor. En esta ocasión nos veremos el tema ceder. Así de que hemos venido viendo una serie de temas que nos van a ayudar o que el objetivo es que nos ayudaran a poder manejar esas relaciones difíciles que todos tenemos. Así de que en esta ocasión el tema, como digo, es lección número 5 y el tema es ceder. Pero vamos antes que nada, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él sea Él quien tome este tiempo y que estos minutos que vamos a estar juntos estudiando la palabra del Señor sea Él quien realmente dirija todo y que lo que se diga y que se haga en estos minutos sea para honra y gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque cada día vemos tu misericordia. Gracias por tu provisión. Gracias por el techo, el calzado, el alimento, el vestuario que nos das, Padre bendito. Todas aquellas cosas que son básicas en nuestra vida, tú tienes cuidado de ellas, Padre Santo. Gracias porque nos permites de otra vez más, Señor, estudiar tu palabra. Te ruego de que a través de tu Espíritu y, y la guianza del mismo podamos, Señor, aprender en este día lo que tú tienes para nosotros. Acomoda tu palabra, aplica tu palabra, Señor, en nuestra mente y corazón y que podamos ponerla en práctica en nuestro vivir diario. Gracias, Padre, dejamos este tiempo en tus manos y que todo lo que sea para honra y gloria tuya y para edificación de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, como decía, bienvenidos a un estudio más, a una lección más sobre los temas que hemos venido desarrollando. El tema general era relaciones difíciles y hemos venido viendo una serie de lecciones. Y si ustedes han sido un poquito observadores, se van a dar cuenta o se dieron cuenta de que todos los aspectos que hemos visto que nos tendrían que ayudar a podernos manejar mejor con esas relaciones difíciles tienen bastante que ver conmigo mismo, con mi ego. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de amar, de perdonar, muchas veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y nos olvidamos de que ya Dios hizo mucho por nosotros y no somos capaces nosotros de poder perdonar. En el caso de cuando vimos la lección del perdón, perdonar aquellas cosas que realmente son pequeñas, que los que están a nuestro alrededor nos hacen. Y bueno, en el caso de este día vamos a ver el ceder. Y el punto importante acá es, dice, con humildad pon las necesidades de los demás ante las tuyas. Eso también tiene que ver con mi ego, porque siempre nosotros estamos pensando en nosotros mismos. Siempre pensamos en nuestro bienestar y no pensamos en el bienestar de los demás. Pensamos en nuestras cosas y no pensamos en lo que el otro o lo que la otra persona podría necesitar. Entonces, el tema central es ceder, con el subtema de con humildad pon las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y para ello vamos a ir a la carta a los Filipenses, el capítulo 2, que es la porción bíblica que corresponde para esta clase. Filipenses, el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Así de que si ya lo tienen, por favor, sígame con su vista o sígame. Dice así, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Luego, en el mismo capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer por la buena voluntad. Haced todo, dice, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esas son las dos porciones bíblicas que corresponden a la clase de ahora. Y, como decía, la introducción, que con humildad tenemos que poner las necesidades de los demás ante las nuestras propias.
Como forma de introducción o de aplicación para la vida, diríamos de que el escritor de la lección enfoca un aspecto bien importante y dice que el mundo está lleno de líderes. Cualquier clase de líderes, el mundo está lleno de líderes. Líderes religiosos, líderes políticos, líderes de toda índole. Pero cuando vemos en el aspecto de líderes seculares, nos damos cuenta nosotros de que estos líderes han llegado a esa posición mediante el aplastar a los opositores, a los oponentes que estaban a su alrededor. Así como funciona en el mundo secular. Si ustedes hacen un poquito de memoria, quizás ustedes de regreso se acuerdan un poco de sus países. Yo salí de El Salvador a temprana edad, pero aún en aquel tiempo yo me acuerdo de que así era la cosa, y así es, y así será. Porque el mundo, la gente sin el conocimiento de Dios es así. Yo alcanzo mis objetivos y no importa a quién me lleve de encuentro. Soy yo y yo. Nadie más. Y el que se opone, lo aplasto. Es así como funciona en el mundo. Entonces, pero aún a pesar de eso, el mundo cae en aquello que es el aplaudir, el alabar, el ver bien, ¿cómo diría yo? El singularismo, aquello de que siempre busca lo suyo, y todas estas cosas el mundo las aplaude. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de que todo es diferente. Jesús es el ejemplo máximo de humildad. Y realmente la base para poder nosotros pensar en los demás y ver la necesidad de los demás realmente es humildad y misericordia. Y eso es lo que realmente Jesús mostró para con nosotros. Él fue humilde en el hecho de verse a sí mismo y aún sabiendo que era Dios, Él, dice la palabra, que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, para que estando en la condición de hombre, dice, poder llevar a cabo el plan salvador de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Así de que, pero en todo esto ningún líder se compara con Jesús, decía, porque Jesús es el ejemplo máximo de liderazgo. ¿Por qué? Porque era un líder con misericordia y con humildad. Ahora, en la carta a los Filipenses encontramos un cuadro sobre la humildad que nos ayudará a entender qué es en realidad. Nos señalará a Jesucristo para ver cómo podemos desplegar la verdadera humildad en nuestra vida. Ahora yo quiero mencionar un poquito algo antes de que entremos ya en materia de ir viendo los detalles específicos y claves de esta clase. Por ejemplo, alguien piensa o la gente piensa que el ser humilde es sinónimo de debilidad. Y muchas veces nosotros nos rehusamos en algunos aspectos a actuar humildemente porque pensamos que nos estamos rebajando. Cuando que lo contrario sería o es de que cuando mostramos humildad es cuando realmente en el fondo estamos mostrando fortaleza. Entonces son conceptos que en el mundo o que en el ámbito secular se manejan de manera errónea. El ser humilde no es sinónimo de ser débil. Nosotros pensamos, ahora tampoco el ser humilde no quiere decir de que vamos a dejar de que todo el mundo nos pisotee. Tampoco no, o sea, es la humildad, y para ello tenemos que referirnos a la forma como Jesús actuaba. Jesús actuó de una forma humilde, de una forma sumisa, pero si nosotros vemos la forma que Jesús se desenvolvía ante los que le atacaban y toda la cuestión, realmente no se dejaba pisotear, sino que él presentaba defensa, pero aún la defensa que él presentaba, cuando le hacían preguntas un poco acusativas o cauciosas, él siempre respondía con humildad. Tanto que la gente decía, sus adversarios, los escribas, los fariseos decían, este responde y enseña como quien tiene autoridad. Y sí que la tenía. Y este es algo que yo siempre he mencionado, lo he mencionado muchísimas veces. La gente se maravillaba cómo Jesús respondía, cómo Jesús se conducía. Se conducía con humildad, con misericordia, con amor. Y el hecho de que él mostrara humildad no quiere decir que él era débil, sino que a lo contrario, era fuerte en carácter. Entonces, para ir ya entrando en materia de lo que es la clase para esta ocasión, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el conocimiento del Evangelio debe hacernos
más humildes. ¿Por qué el conocimiento del Evangelio tiene o tendría que hacernos más humildes? ¿Por qué? La respuesta es simple. Porque el conocimiento del Evangelio nos muestra, a través del conocimiento del Evangelio nosotros sabemos del amor, de la misericordia y de la compasión de Dios para nosotros. Entonces, conociendo el Evangelio, no hay razón para nosotros como hijos de Dios el no poder practicar la humildad. Porque ante Dios éramos nada, ante Dios realmente nuestro precio era el de alguien que estaba siendo vendido en el mercado de los pecadores, y Cristo vino y pagó el precio por nosotros. Entonces, realmente, como vamos a ver más adelante que dice, nadie tenga de sí mismo más alto concepto que debe tener, sino que debe de ver a los demás como superiores a sí mismos. Entonces, no tenemos realmente nada en el fondo de qué gloriarnos. Entonces, para responder la pregunta así, ya de una vez, el conocimiento del Evangelio tendría que producir en nosotros más humildad. Tendría que producir en nosotros más humildad. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Nosotros no tenemos nada en qué gloriarnos. ¿Ok? Luego, dice la porción que acabamos de leer, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a sí mismo, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El tema de este día, decía, es ceder. La exhortación es de que con humildad tenemos nosotros que ver y poner primeramente la necesidad de los demás que los de los nuestros. Por eso decía de que esto tiene que ver con nuestro ego. Con nuestro ego, porque si nuestro ego realmente no nos deja tomar esta acción, algo está mal. Dios no está obrando en nosotros. Y se requiere del trabajo de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos hacer esta acción. ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiera dicho, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo soy Dios. ¿Cómo yo me voy a encarnar? Voy a tomar forma de hombre. Voy a despojarme de sí mismo para ir a salvar a estos pecadores. No. Por amor, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando vemos a la luz de la palabra, no hay razón para nosotros para vanagloriarnos. No hay nosotros, no tendríamos razón nosotros de hacer las cosas por contienda o por vanagloria, como dice aquí la porción que acabamos de leer. Realmente todo tiene que ser en humildad, sabiendo y tomando en cuenta y estando conscientes de todo aquello que Cristo hizo por amor a nosotros. Es por eso que la exhortación es de que nosotros tenemos que ver a Cristo. Haya pues en vosotros, dice, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice la palabra, que no le importó el ser Dios o ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se negó a sí mismo tomando forma de hombre, dice, y estando en la condición de hombre, dice, se sometió a la voluntad del Padre y aceptó la muerte y muerte de cruz. Entonces es importante que veamos nosotros cuál es realmente el ejemplo de Cristo como líder que tenemos y imitarle. Una pregunta más. ¿Cómo podemos confundir la humildad con la debilidad? ¿Cómo podemos confundir la humildad con la debilidad? En el mundo, realmente, alguien que es humilde, y no estoy hablando de humildad de aquel que camina cabizbajo, aquel que saluda así, hermanito, que el Señor le bendiga, esa no es humildad. Humildad es la forma que tú reaccionas ante las diferentes situaciones. Esa es humildad, el que tú puedas, el que tú y yo podamos casi literalmente mordernos la lengua cuando a veces queremos responder enérgicamente en algunas cosas.
Yo no sé, hermano, cómo este tiempo de la pandemia el Señor te ha hablado en diferentes áreas de tu vida. Pero yo te quiero decir que en lo personal, para mí este tiempo ha sido un tiempo de reflexión, de pensar, de reconsiderar la forma a veces en que nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones, situaciones en las cuales realmente nos falta mucha humildad. A veces somos demasiado arrogantes, a veces somos demasiado coléricos. Como dicen por ahí, nos encendemos con cualquier cosa. Somos de mecha corta, dicen algunos. Algunos dicen, no, este no tiene mecha. Entonces, para mí ha sido un tiempo de reflexión y de decir, Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser humilde, a saber hablar cuando tengo que hablar y a saber callar cuando tengo que callar. Esa es humildad. No, como decía, andar ahí cabizbajo, saludando al hermanito, ¿cómo está? Eso no es humildad. Ahora, ¿cómo podemos entonces confundir la humildad con la debilidad? Muchas veces pensamos de que la humildad, el tomar acción de humildad en X circunstancias nos va a poner en un plano de debilidad. Porque decimos, no, este no me va a callar a mí, o este no me va a humillar a mí. No, ahí es donde está la confusión. Y ahí otra vez vuelve a entrar en juego mi ego, mi yo. Y dice, no, es que yo aquí y yo aquí. No, no, no. Dejemos que el Señor obre por nosotros. Que aquel que nos quiera humillar será humillado por el Señor. Y si tú te humillas, después serás exaltado. Es lo que pasó con Jesús. Jesús se humilló a sí mismo y cargó con la cruz. Aceptó el ser crucificado en una cruz, cargando el pecado de todos nosotros. ¿Y qué pasó? Dios le exaltó a lo máximo. Dios le exaltó a lo máximo, dice la palabra, porque está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, muchas veces hay gente que va a tratar de humillarnos. Pero humillemos nosotros mismos antes. Humillémonos, dobleguemos nuestro ego. Dobleguemos, humillémonos a sí mismos nosotros. Auto-humillémonos para que no seamos humillados. Muchas veces somos humillados, a veces hasta en público, por la forma de nuestro proceder. Pero Dios nos manda a que veamos el ejemplo de Jesucristo. En Cristo lo tenemos todo. Eso dice el versículo 1 del capítulo 2. En Cristo lo tenemos todo. El gozo produce unidad. La unidad se demuestra con la humildad. Versículos 3 y 4. Este día lo voy a bombardear con muchas preguntas. Luego dice, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús? El sentir de Cristo Jesús fue de que Él, aún siendo hombre, aún siendo Dios, Dios mismo, a Él no le importó y se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Ese fue el sentir de Jesús. Se humilló a sí mismo. Entonces, dice, por eso Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo, el escritor guiado por el Espíritu Santo, nos exhorta a que imitemos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que por amor, por misericordia, Él tomó forma de hombre. Y aquí siempre se ha dicho, aquí es donde nosotros hablamos de la deidad de Cristo. O sea, el hecho de que Cristo tomase forma de hombre no quiere decir que dejó de ser Dios, o que era 50% Dios y 50% hombre. No, era 100% Dios, 100% hombre. Pero Él se despojó de su gloria. Se despojó de su gloria y habitó entre nosotros, dice el libro de Mateo. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, dice. Ahora, ¿cómo mostró su humildad Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Cómo crees tú que Jesús mostró su humildad? Ya lo mencionaba hace un momento. Lo mencionó en la forma que él reaccionaba ante las cosas, ante los ataques, ante las diferentes circunstancias que la vida le presentó. Cuando lo atacaban sus adversarios,
cuando lo atacaban sus enemigos, él siempre reaccionó en una forma basada en la humildad. Ahora debemos entender una cosa, debemos tener el sentir de Jesús. Como hijos de Dios, la palabra nos exhorta a que tenemos que tener el mismo sentir de Jesús. Debemos ver la humildad de Jesús y debemos ver también la obediencia de Jesús. Son tres elementos importantes para nosotros como hijos de Dios. Debemos de tener nosotros como hijos de Dios ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos ver nosotros a través de la palabra, a través de esos ejemplos, ver la humildad de Jesús e imitarle. No imites a mí, hermano. No imites al pastor. No imites a los ancianos. Imita a Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo. Nosotros como humanos podemos fallar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. A lo mejor tú vas a decir, yo pensé que el hermano Carlos era diferente, pero mira cómo reacciona. Soy humano, fallamos, pero Cristo es nuestro máximo ejemplo de amor, de misericordia, de humildad, de obediencia, porque cuando a Jesús le preguntaban, decía, no, yo no he venido acá por mi cuenta, yo he venido aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi alegría, ese es mi gozo, decía Jesús, hacer la voluntad de mi Padre. Y ese tendría que ser el gozo y la alegría nuestra. Ese tendría que ser nuestro objetivo principal como cristianos, como hijos de Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, hacer la voluntad que Él tiene para nosotros. Como dice en Romanos, buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, dice capítulo 2 del mismo Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 15, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Cuando tú decides hacer algo, cuando tú decides poner la necesidad de los demás antes que las tuyas, y ejecutas, y tomas acción, no lo hagas. Bueno, lo voy a hacer porque, así mencionaba el hermano Carlos en la clase, pues y así dice la palabra. No. O lo voy a hacer porque, soy cristiano y tengo que hacerlo. O lo voy a hacer para demostrarle a aquel que sí, de verdad yo hago la palabra, si yo sigo las instrucciones de la palabra. Tampoco. Dice aquí la palabra, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, para que nadie tenga nada en contra tuya. Y que esa sea una forma natural de actuar de nosotros, sencilla, sin mayor complicación. Como dice, sin buscarle 5 patas al gato. Esa es la forma que Dios quiere que actuemos, sin murmuraciones y contiendas. O sea, no para que me miren los demás, no para que yo estar en mejor posición que el otro, porque yo sí hago y aquel no hace, no. O solo para que diga, pero es que la palabra dice, pero en el fondo yo no quisiera. Tampoco. Dice, ¿por qué? Porque lo que Dios produce en sus hijos, en nosotros, es el querer como el hacer. Pero ese querer y hacer es bueno, es perfecto, porque está basada en la voluntad de Dios. Entonces no puede ser algo que se pueda hacer en base a la murmuración o a la contienda. Porque entonces, dice acá, si lo hacemos así, pues vamos a ser reprensibles. Van a decir, no, este lo hace para que la gente diga. O este lo hace para que los otros vean. No. Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. Mira ahí. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea, el objetivo es que nosotros brillemos mediante haciendo estas cosas, que el mundo no las hace, porque allá afuera, el mundo secular, el mundo que no conoce a Dios, todo es yo primero, yo segundo y yo tercero. Allá es raro que la gente se preocupe por su prójimo. Aunque a veces encontramos gente que no conoce a Dios y tiene un corazón más noble y más dadivoso que el nuestro. Pero el llamado es que como hijos de Dios nosotros tenemos que brillar en una generación, dice, para que seamos, seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice Pablo, resplandecéis como luminares
en el mundo. Ese es el objetivo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nosotros estamos alumbrando a un mundo que está hundido en las tinieblas. Cuando nosotros hacemos cosas diferentes, anormales a lo que el mundo hace, nosotros estamos resplandeciendo como luminares en el medio de la oscuridad. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero si nosotros no hacemos aquellas cosas que somos llamados a hacer, pues realmente no vamos a causar mayor impacto. Realmente no vamos a causar mayor diferencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas igual como las hace el mundo. Y ese es el llamado. Con humildad pongamos las necesidades de los demás antes que las nuestras. Antes que las nuestras. Alguien decía, porque si dice, nosotros hemos sido llamados a amar a otros. Es cierto. Pero mi hermano, tú tienes que amarte a ti mismo. Porque Dios ha puesto el amor en tu corazón. Porque si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo tú puedes amar a aquel? A tu prójimo. No. Esto es algo, y muchas veces esto de amarse a sí mismo se malinterpreta como egoísmo. Y eso, no. Pero es que, sí es cierto. Yo tengo que amar a mi prójimo. Pero si yo no me amo a mí mismo, muchas veces nosotros nos rechazamos tantas cosas que pensamos que somos incapaces, inútiles, o que no valemos nada delante del Señor. Hermano, déjame decirte que tú y yo valemos mucho delante del Señor. Valemos el precio de la sangre de Cristo. Ahora, no es que tú te vas a odiar a ti y vas a amar a aquel, no. Tú tienes que primeramente empezar amándote a ti mismo, sabiendo que tú eres especial para Dios. Y entonces tú vas a poder amar y hacer las cosas que Dios quiere que hagas. O sea, no nos confundamos. A veces entendemos o escuchamos allá afuera de que no, tú tienes que amarte a ti mismo, tienes que, ay, eso y el otro. Sí, ese es el extremo. Pero viéndolo desde el punto de vista bíblico, tú tienes que amarte. Yo tengo que amarme a mí mismo. Yo tengo que saber de que yo soy especial para Dios. Yo soy especial para Dios. Sí, cuando yo estaba en el mundo allá yo no valía nada. Nadie podía dar un centavo por mí, ni por ti. Estábamos en el mercado del pecado, pero Cristo vino y Él pagó nuestro rescate. Desde allí nosotros somos valiosos delante de Dios. Esa fue nuestra vida pasada, que no valíamos nada. Pero ya ahora, en las manos de Dios, en la presencia de Dios, valemos. Porque el valor que ahora tenemos no es por nosotros mismos, sino por el valor que Dios nos dio por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, tienes que entender eso. Tienes que entender que tú eres especial para Dios y que Dios te ama y que Dios ha puesto su amor en tu corazón. Y con ese amor que Dios ha puesto en tu corazón, entonces tú vas a poder amar. Tú vas a poder entonces con facilidad, con humildad, poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y cuando tú actúes así, tú vas a sentir una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque va a estar en la voluntad buena y perfecta de Dios. ¿Me entiendes? Es así como funciona. Ahora, ¿por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría, dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque conociendo quién es Dios, es cuando empezamos a entender sus caminos y Dios empieza a derramar su sabiduría en nosotros. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O la sabiduría es la sabiduría es el temor a Jehová. Debemos tener una vida cristiana activa. Debemos confiar en el actuar de Dios y debemos ser luz en el mundo. Debemos tener una vida cristiana activa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con que tenemos que tener una vida cristiana activa? Este tiempo de la pandemia se ha prestado o se presta para que nosotros pongamos en práctica lo que Dios quiere que hagamos. Mostrar misericordia, mostrar amor, mostrar compasión. Mostrar amor, misericordia, compasión, humildad. Hay mucha gente hoy en día que necesita ayuda, de cualquier índole. Y que tú estás dispuesto a tender la mano, a poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Eso es llevar una vida cristiana práctica. Debemos confiar en el actuar de Dios.
No te preocupes si le diste a alguien la bolsa de leche única que te quedaba. Confía en la misericordia y en la provisión de Dios. Confía en que Dios cuidará de ti. Y lo va a hacer cuando Él vea de que tú te desprendes de algo que quizás era lo único que tenías, pero consideras que aquel tiene más necesidad que tú. No te preocupes, confía en el actuar de Dios porque Dios cuidará de ti. Dios no deja pasar por alto ninguna de las acciones que tú y yo podamos hacer en su nombre. Es así, Dios es fiel. Y debemos ser luz en el mundo. Dios quiere que seamos luz en el mundo. Lo que decía hace un momento. No podemos nosotros pretender ser cristianos y estar envueltos en las tinieblas que el mundo tiene. Tenemos que brillar. Tenemos que brillar. A veces con pequeñas acciones nosotros podemos brillar más que cualquier foco, más que cualquier luz. Mira la luciérnaga. La luciérnaga no es un gran farol, pero donde tú las miras es cuando la noche está densa, esa pequeñita luz que la luciérnaga va desplegando cuando va volando, se ve grande, porque las tinieblas son densas. Entonces nosotros viviendo en un mundo lleno de tinieblas, con pequeñas acciones, pequeñas cosas, en el nombre del Señor, podemos brillar y hacer la diferencia. Para ir terminando, ¿puedes pensar en 3 razones bíblicas por las que debes vivir en humildad? ¿Cuáles serían unas 3 razones bíblicas que harían o que te permitan pensar por las cuales deberías vivir en humildad? ¿Cuáles serían? Porque Dios te da el ejemplo máximo de humildad. Porque Dios te manda que seas humilde. Y porque esa es la forma que podemos brillar en el mundo, actuando humildemente. 3 razones. Posiblemente tú tengas 3 más. Busca en tu mente, busca en tu corazón. ¿Cuáles serían esas 3 razones por las cuales tú crees que deberías de vivir en humildad? Para ir terminando, investiga. Haz una lista de las necesidades específicas que hay en tu iglesia, para empezar. Porque acuérdate que cada clase que hemos ido viendo, al final, siempre hay una aplicación práctica. Pues en esta ocasión, en el tema ceder es que primeramente investigues y hagas una lista de las necesidades específicas que hay en tu iglesia. No en el edificio, en tu iglesia es la membresía. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las necesidades más urgentes que hay en la iglesia? Me refiero yo en la membresía, no estoy hablando de renovaciones en el edificio, no, en la iglesia. La comunidad, el grupo de hermanos que somos en la iglesia, la familia espiritual. ¿Cuáles serían las 3? Haz una lista, 3 necesidades principales en la iglesia. Invierte. ¿Cómo puedes ayudar a satisfacer algunas de esas necesidades? Aquí, ve cómo va la aplicación práctica. Primeramente saber cuáles son las necesidades más sobresalientes que existen en la membresía de la iglesia. Y luego la parte de la inversión es que tú te preguntes cómo tú puedes. O sea, no es como, bueno, yo tengo tantas necesidades, ¿cómo es que esta gente me va a ayudar a mí a salir o a satisfacer estas necesidades que tengo? No, ¿cómo tú puedes? Acuérdate que es dando como recibimos. ¿Cómo tú puedes contribuir para que estas necesidades sean satisfechas? Y luego la práctica, pídele a Dios que te dé tiempo y creatividad para saber cómo ayudar a los que están a tu alrededor. Investiga, invierte, practica. La práctica es de que le pidas a Dios que te dé el tiempo y la creatividad para saber cómo ayudar a los que están a tu alrededor. Y ese es el ministerio de todos nosotros. Ese es el ministerio de todos nosotros. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a recibir y servir y nunca pensamos en dar. Nunca pensamos en dar. Pero acá, para concluir, ese es el punto. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé el tiempo y la creatividad para que tú sepas, que el Señor te muestre cómo tú puedes ayudar
a aquellos que están a tu alrededor y Dios se va a ocupar de tus necesidades. Porque puede que otro está pensando lo mismo que tú, y obviamente que esa es la idea. Y otro va a estar pensando en cómo quizás satisfacer tus necesidades, mientras que tú estás pensando en satisfacer las necesidades de uno y otro, de dos, tres hermanos. Otros están pensando en satisfacer tus necesidades. Y todo eso es una secuencia, es una acción que se va haciendo grande, 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 y al final todo el mundo estamos contribuyendo a satisfacernos las necesidades de los unos de los otros. ¿Te das cuenta? Son cosas bien prácticas, son cosas bien sencillas, pero así es como funciona. Así es como Dios quiere que trabajemos. Al final del día, todo el mundo está satisfaciendo las necesidades del uno, del otro y del otro, y al final toda la congregación, toda la iglesia está siendo satisfecha. Todas las necesidades están siendo cubiertas. ¿Por qué? Porque trabajamos preocupándonos el uno por el otro. Nada por contienda, ni por contienda, ni por vanagloria, dice la palabra, sino que viendo a todos los demás como superiores a nosotros mismos y todos colaborando, al final todo el mundo está siendo satisfecho. Siendo Dios, Jesús se hizo hombre y murió por nosotros. Por el poder del Espíritu Santo debemos tener ese mismo sentir y estar dispuestos a ceder para servir y ayudar a quienes nos rodean, en especial a nuestra familia de la fe. Al hacerlo, seremos una luz en medio de las tinieblas. Esa es la conclusión final. Siendo Dios, Jesús se hizo hombre y murió por nosotros. Por el poder del Espíritu Santo, debemos tener ese mismo sentir. Acuérdate, esto no podemos hacerlo nosotros solos. Tiene que ser solamente a través del poder de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo. Así de que, mi hermano, te dejo con eso. Te dejo esos pequeños retos prácticos para que podamos escuchar la palabra, pero también las aplicaciones prácticas. Es interesante e importante que las acatemos, porque es ahí donde va a venir el crecimiento para nosotros. Una vez más, es un placer, mi hermano, el estar nuevamente compartiendo con ustedes esta clase dominical, y mi deseo profundo es de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les guíe y les ayude para que podamos crecer cada día más en el conocimiento de la palabra, pero no solamente el conocimiento, sino que también en el hacer la palabra. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, al inicio de esta clase te pedimos de que tú fueses el que tomases control de todo esto, Señor, de todo este tiempo. Y gracias, Padre, porque yo sé que lo has hecho. Yo sé, Padre, de que tú has dado palabra para cada uno de nosotros. Solo te ruego de que a través de tu Espíritu esta palabra pueda penetrar en nuestra mente y corazón y que haga el trabajo para el cual tú le enviaste. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos crecer. Gracias por esta clase que nos enseña a que tenemos que poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Ayúdanos, Padre. Sabemos de que muchas veces nuestro ego se interpone y no nos deja hacer tu voluntad. Pero, Padre bendito, a través de tu Espíritu, ayúdanos para que tu nombre sea glorificado a través de todo lo que hagamos. Y, Padre, ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, un placer el compartir con ustedes la palabra del Señor. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor no ha venido, que estaremos nuevamente acá para juntos estudiar la palabra del Señor y bendecir su nombre. Y que el Señor, yo sé que nos va a ayudar a entender cada día más su palabra y, más que todo, con la ayuda de su Espíritu Santo, ponerla en práctica. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y hasta la próxima. Bendiciones.